¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes una emoción repentina ante una situación inesperada? ¿Cómo es que el simple recuerdo de un evento pasado puede cambiar tu estado de ánimo en cuestión de segundos? Estas preguntas son fundamentales para entender la relación entre el cerebro y las emociones. Aunque a menudo pensamos en el cerebro como una máquina lógica y en las emociones como algo separado y etéreo, la verdad es que ambos están profundamente interconectados. De hecho, las emociones que sentimos todos los días tienen su origen en complejas interacciones neurológicas dentro de nuestro cerebro. El cerebro es el centro de nuestra vida emocional. A lo largo de la historia, neurofisiólogos y psicólogos han tratado de desentrañar los misterios de cómo las emociones son generadas, procesadas y reguladas por el cerebro. A lo largo de este video, exploraremos cómo diferentes regiones del cerebro están involucradas en la creación y regulación de emociones, cómo ciertos neurotransmisores influyen en nuestras respuestas emocionales, y cómo estas respuestas moldean nuestra toma de decisiones y nuestra percepción del mundo. Además, veremos cómo el trabajo de Greenberg, Pribram y Ramachandran nos ayuda a comprender mejor el papel de la conciencia y la plasticidad cerebral en las emociones humanas. El objetivo de este video es ofrecer una visión clara y accesible sobre la conexión entre el cerebro y las emociones, explicando de manera sencilla algunos de los conceptos más complejos de la neurociencia y la psicología. A través de ejemplos cotidianos y reflexiones prácticas, podrás entender cómo tus emociones están profundamente ligadas a la biología de tu cerebro y cómo, al conocer más sobre este vínculo, puedes influir en tu bienestar emocional y mental. Para comprender la relación entre estos dos, es fundamental conocer cómo funciona este órgano en la producción y regulación de nuestras respuestas emocionales. Además de controlar nuestras funciones corporales básicas, como la respiración y el latido cardíaco, también es el responsable de las complejas interacciones que nos hacen sentir alegría, tristeza, miedo o amor. Las emociones se originan en circuitos neurológicos específicos dentro de nuestro cerebro. La amígdala, por ejemplo, es una pequeña estructura en el cerebro que juega un papel crucial en la experiencia emocional, especialmente en la regulación del miedo y las respuestas a situaciones de peligro. Cuando te enfrentas a una amenaza, la amígdala es la responsable de enviar señales a otras partes del cerebro para activar respuestas de lucha o huida. Sin embargo, no actúa sola. Trabaja en conjunto con el hipocampo, clave para la memoria, que asocia contextos y recuerdos con emociones pasadas. Así, una situación nueva puede evocar una emoción debido a la relación que tiene con experiencias anteriores almacenadas en el hipocampo. Otro actor importante es la corteza prefrontal, la región encargada de la toma de decisiones y el control de los impulsos. Esta área cerebral nos ayuda a regular las emociones, reflexionar sobre nuestras acciones y tomar decisiones emocionales más conscientes. Se le conoce como el centro de control del cerebro y nos permite evaluar si nuestras emociones son apropiadas para una situación. También, los neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y el cortisol juegan un papel vital en la regulación de nuestro estado emocional. La serotonina está relacionada con la sensación de bienestar y equilibrio emocional y la dopamina con el placer y la recompensa. El cortisol es la hormona del estrés, liberada en situaciones de peligro o ansiedad, y puede tener un impacto directo en nuestras emociones a largo plazo si se produce en exceso. Las emociones no son simplemente respuestas automáticas, son el resultado de un proceso complejo que involucra tanto la percepción consciente como inconsciente. Desde una perspectiva neurofisiológica, las emociones son reacciones biológicas que nos ayudan a adaptarnos a nuestro entorno. Sin embargo, estas reacciones no son simplemente físicas, también están profundamente influenciadas por nuestros pensamientos, recuerdos y experiencias previas. Una de las teorías más influyentes sobre la experiencia emocional es la teoría de James Lange, que sugiere que las emociones son el resultado de cambios fisiológicos en el cuerpo. Por ejemplo, cuando te enfrentas a una situación peligrosa, primero sientes la aceleración del pulso, la sudoración o la tensión muscular, y luego interpretas estos cambios físicos como miedo. En otras palabras, la emoción surge como una consecuencia de la reacción del cuerpo. Por
Por el contrario, la teoría de Cannon-Bard propone que las emociones y las respuestas fisiológicas ocurren simultáneamente y de manera independiente. Según esta teoría, cuando te enfrentas a una situación amenazante, sientes miedo al mismo tiempo que tu cuerpo experimenta cambios físicos, como la aceleración del ritmo cardíaco. Otra teoría interesante es la teoría de la evaluación cognitiva, que sostiene que las emociones no son solo respuestas automáticas, sino que también implican una evaluación cognitiva de la situación. Por ejemplo, si te encuentras ante una situación estresante, como una entrevista de trabajo, tu evaluación de la situación, o sea pensar que la entrevista es una oportunidad o una amenaza, influirá en la emoción que experimentes, como entusiasmo o miedo. Estas teorías ofrecen diferentes perspectivas sobre cómo el cerebro genera emociones, pero todas coinciden en un aspecto clave: las emociones son producto de interacciones complejas entre la biología y la percepción. Uno de los investigadores más fascinantes en el campo de la relación entre el cerebro y las emociones es Jacobo Greenberg, quien dedicó gran parte de su vida a estudiar cómo la conciencia, el cerebro y la percepción están interconectados. Fue conocido por fusionar la ciencia occidental con la sabiduría ancestral de culturas indígenas de México, lo que le permitió explorar cómo nuestras emociones y percepciones no solo están limitadas por la biología, sino también por factores no convencionales como la energía y la conciencia. Greenberg propuso la existencia de una malla perceptual, una estructura teórica que conecta la percepción sensorial y la conciencia. Según esta teoría, la percepción de la realidad, incluidas las emociones, no es un fenómeno individual y aislado, sino una construcción colectiva que implica la interacción entre el cerebro, la conciencia y la energía universal. Argumentaba que las emociones son una manifestación de esta interacción, y que nuestras experiencias emocionales están profundamente conectadas con nuestra capacidad para percibir y conectarnos con los demás y con el entorno. Además, Greenberg investigó cómo prácticas como la meditación y las experiencias místicas pueden influir en las emociones. Según sus investigaciones, estados profundos de meditación pueden alterar las conexiones neuronales y crear una mayor cohesión entre la mente, el cerebro y las emociones, lo que permite una regulación emocional más efectiva y una mayor sensación de paz interior. Otro neurocientífico clave en la comprensión de la relación entre el cerebro y las emociones es Carl Pribram, conocido por su teoría holográfica del cerebro. Pribram sugirió que el cerebro funciona como un holograma, lo que significa que procesa información y recuerdos de una manera distribuida en lugar de estar localizado en áreas específicas. Esta teoría revolucionaria tiene profundas implicaciones para entender cómo en lugar de pensar que una emoción está almacenada en una parte específica del cerebro, Pribram propuso que las emociones y los recuerdos emocionales están codificados de manera holográfica en todo el cerebro. Esto explicaría cómo podemos recordar una experiencia emocional intensa, como la pérdida de un ser querido, en diferentes contextos y momentos de nuestra vida, ya que los recuerdos emocionales no están confinados a una sola región cerebral. Además, Pribram argumentó que las emociones pueden ser procesadas no solo en el cerebro consciente, sino también en el subconsciente. Esto significa que muchas de nuestras reacciones emocionales, como la ansiedad o el miedo, pueden surgir sin que estemos conscientes de ellas, ya que el cerebro está constantemente procesando información emocional de manera no consciente. V.S. Ramachandran es otro neurocientífico destacado que ha realizado investigaciones pioneras en la relación entre el cerebro y las emociones, especialmente en el campo de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales, especialmente en respuesta a la experiencia y el aprendizaje. Ha estudiado cómo el cerebro puede recuperarse de traumas emocionales y físicos. Por ejemplo, sus investigaciones sobre los miembros fantasmas o la sensación que experimentan algunas personas después de perder una extremidad, revelaron que el cerebro tiene la capacidad de reorganizarse después de una lesión física o emocional, lo que permite a las personas adaptarse a nuevas realidades emocionales. En el contexto de las emociones, la neuroplasticidad nos muestra que el cerebro no es estático. Nuestras emociones pueden moldearse y transformarse en respuesta a nuevas experiencias.
significa que incluso si hemos experimentado traumas o dificultades emocionales en el pasado, el cerebro tiene la capacidad de cambiar y adaptarse, permitiendo una mayor resiliencia emocional. Las emociones no solo son respuestas a nuestro entorno, influyen diario en las elecciones que hacemos. Desde qué ropa vestir hasta decisiones complejas que afectan nuestras vidas de manera profunda. Aunque a menudo pensamos en la toma de decisiones como un proceso racional, la neurociencia ha demostrado que nuestras emociones están profundamente involucradas en la manera en que evaluamos nuestras opciones y decidimos qué hacer. El sistema de recompensa del cerebro es clave en este proceso. Al experimentar una emoción positiva, como la felicidad o el placer, el cerebro libera dopamina, lo que nos motiva a repetir esa acción para experimentar de nuevo esa emoción. Por ejemplo, si comer chocolate te produce placer, el cerebro lo toma como una experiencia positiva y la próxima vez que lo veas, sentirás la tentación de comerlo de nuevo. Este sistema de recompensa es el que nos impulsa a buscar experiencias que nos hagan sentir bien, ya sea en relaciones interpersonales, de trabajo o personales. Al mismo tiempo, las emociones negativas también juegan un papel importante en nuestras decisiones. Sentimientos como el miedo, la ansiedad o la tristeza pueden afectar la forma en que vemos el futuro y cómo valoramos nuestras opciones. Por ejemplo, el miedo puede hacernos evitar situaciones de riesgo, mientras que la ansiedad puede llevarnos a tomar decisiones impulsivas en un intento de reducir el malestar que sentimos. La corteza prefrontal del cerebro equilibra nuestras emociones y racionalidad en la toma de decisiones. Esta actúa como un freno que nos ayuda a detenernos y reflexionar antes de tomar una acción impulsiva. Un estudio famoso sobre pacientes con daños en la corteza prefrontal descubrió que estos individuos tomaban decisiones emocionales de manera descontrolada, indicando que esta área es crucial para gestionar nuestras respuestas emocionales y asegurar que nuestras decisiones sean equilibradas y no solo impulsadas por emociones intensas. Este equilibrio entre las emociones y la racionalidad también es importante para situaciones de alto impacto emocional. Por ejemplo, cuando tenemos una pérdida importante, como la muerte de un ser querido o una ruptura amorosa, nuestras emociones tienden a nublar nuestra capacidad de pensar claramente. Sin embargo, con el tiempo, y gracias a la plasticidad cerebral, podemos recuperar nuestro equilibrio emocional y aprender a tomar decisiones más informadas y conscientes. El desequilibrio emocional afecta nuestras decisiones diarias y también puede llevar al desarrollo de enfermedades mentales. Trastornos como la ansiedad, la depresión y el trastorno bipolar son ejemplos claros de cómo un mal funcionamiento en el cerebro puede generar respuestas emocionales incontrolables o intensas. La depresión, por ejemplo, está relacionada con un desequilibrio en los neurotransmisores del cerebro, especialmente la serotonina y la dopamina. La falta de serotonina puede hacer que las personas experimenten emociones negativas de manera más frecuente y profunda, mientras que la disminución de dopamina reduce la capacidad de sentir placer, lo que provoca una sensación de desesperanza y falta de motivación. En el caso de la ansiedad, el cerebro parece estar en un estado constante de alerta, como si estuviera preparando al cuerpo para enfrentar un peligro que en realidad no está presente. Esto provoca una serie de síntomas emocionales y físicos, desde preocupación excesiva hasta taquicardias y sudoración. Estudios recientes han demostrado que la amígdala, una región clave en la respuesta emocional, es hiperactiva en personas con trastornos de ansiedad, lo que las hace más propensas a reaccionar de manera exagerada ante situaciones cotidianas. El trastorno bipolar es otro ejemplo. Este trastorno causa fluctuaciones extremas en el estado de ánimo, desde episodios de depresión hasta episodios maníacos en los que las emociones son intensas y descontroladas. Aunque el cerebro juega un papel fundamental en nuestras emociones, la cultura y las experiencias personales también tienen una gran influencia en cómo percibimos y expresamos nuestras emociones. Cada cultura tiene diferentes normas y expectativas sobre cómo se deben sentir y mostrar las emociones, lo que moldea nuestras respuestas emocionales desde una edad temprana. Por ejemplo, en algunas culturas occidentales, se espera que las personas sean expresivas con sus emociones, mientras que en culturas orientales se valoran más el autocontrol y la moderación emocional.
Estas diferencias culturales no solo afectan cómo nos comportamos, sino también cómo el cerebro procesa las emociones. Estudios en el campo de la neurociencia cultural han demostrado que las personas de diferentes culturas activan distintas áreas cerebrales cuando experimentan y regulan emociones. Esto sugiere que, aunque las emociones son universales, la forma en que las vivimos está profundamente influenciada por nuestra cultura. Las experiencias personales también juegan un papel crucial en cómo se desarrollan nuestras emociones. Un niño que crece en un entorno seguro y amoroso desarrollará una base emocional más estable, mientras que un niño expuesto a traumas o estrés crónico puede tener dificultades para regular sus emociones en la edad adulta. Esto se debe, en parte, a la plasticidad cerebral, que permite que el cerebro se adapte a las experiencias y aprendizajes a lo largo de la vida. La neurociencia también ha demostrado que las experiencias tempranas pueden afectar el desarrollo de la amígdala y la corteza prefrontal, dos áreas cruciales en la regulación de las emociones. Un estudio realizado por neurocientíficos de la Universidad de Harvard encontró que los niños expuestos a situaciones traumáticas o de abuso tienen una amígdala hiperactiva y una corteza prefrontal menos desarrollada, lo que les dificulta controlar sus respuestas emocionales más adelante en la vida. El estudio de la relación entre el cerebro y las emociones es un campo fascinante que ha revelado mucho sobre cómo nuestras respuestas emocionales están profundamente enraizadas en la biología cerebral. A través del trabajo de investigadores como Jacobo Greenberg, Carl Prabram y V.S. Ramachandran, hemos aprendido que las emociones no son simplemente el resultado de experiencias externas, sino que están influenciadas por complejas interacciones neuronales que involucran la memoria, la conciencia y la plasticidad cerebral. Aunque el cerebro es el motor detrás de nuestras emociones, nuestras experiencias y cultura también juegan un papel importante en la manera en que las experimentamos y las procesamos. Gracias a los avances en la neurociencia, estamos empezando a comprender cómo los desequilibrios en el cerebro pueden dar lugar a enfermedades mentales, y cómo los tratamientos basados en la neuroplasticidad pueden ayudar a las personas a regular sus emociones y mejorar su bienestar emocional. El conocimiento de la relación entre el cerebro y las emociones no solo nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos, sino que también ofrece herramientas prácticas para manejar nuestras emociones de manera más efectiva. Al final, el poder de nuestras emociones está en nuestras manos, y al conocer más sobre cómo funcionan, podemos aprender a vivir una vida más equilibrada y plena. Recuerda, apapacha el alma y nutre la conciencia.